de posgrado relacionados con la materia de protección al consumidor en Argentina, España y Colombia, docente universitario de grado y posgrado de la materia, es director de protección jurídica del consumidor de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, actual asesor sobre sumarios por infracciones a la normativa de comercio interior de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Productivo de la Nación. Adelante, doctor Lepiscopo. Bueno, gracias, presidente Julio Martínez, también al senador Parrilli, por la invitación a participar de estos interesantes e intensos debates sobre el proyecto que se está tratando de reformulación integral de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para transformarla en un verdadero código de defensa del consumidor. He sido convocado en mi carácter de miembro de la Comisión Reformadora, del cual tuve el privilegio de participar, y luego de 2 años arduos de trabajo, de todo un equipo realmente increíble, de 12 juristas que con total interés, pero con mucho ahínco y profesionalismo, reflexionaron sobre el texto que se venía arrastrando desde el año 93. Ustedes saben que la ley 24.240 actual es del año 93 y sufrió sucesivas reformas, más 5, de las cuales 2 puntualmente, la del año 2008, 26.361, y la del 2014, 26.993, sistema COPREC, introdujo, yo diría, modificaciones muy importantes en el texto. Con esto que quiero decir, que cuando allá por el año 2018 encaramos con el equipo de trabajo la primera premisa, tengo poco tiempo, así que preferí no abordar un tema específico muy puntual, porque nuestra ley es muy desagregada y general, sino comentarles un poco con qué criterio, bajo qué parámetros y con qué presupuestos teóricos trabajó la comisión para la reformulación integral, y luego resaltar algunos aspectos propiamente de los institutos que fuimos agregando, reformando o desarrollando, para mostrar un poco el valor agregado en cada una de las figuras más importantes que hacen a esta disciplina. Les decía que la comisión lo primero que se planteó era con qué criterio se iba a abordar la modificación de la ley. Es dable consignar que la ley 24.240 es una buena ley, no es una mala ley, inclusive genéticamente desde que nació. Tiene principios e institutos importantes, es bastante actualizada y bastante diversa y desagregada. Obviamente que la materia de la que trata, las relaciones de consumo y el ordenamiento de los mercados, están expuestos a, ya sabemos, el impacto tecnológico, la mercadotecnia, es decir, los hechos van a una velocidad de vértigo y el derecho siempre va tratando por detrás de correr y capturar. Piénsese lo que se ha modificado en las relaciones de consumo solo con el comercio electrónico y las nuevas tecnologías en los últimos 20 años, por decir algo. Quiere decir que el plazo de obsolescencia de algunos tipos jurídicos que se concibieron hace más de 25 años, hoy carecen de virtualidad jurídica. Y en muchos casos habían quedado un poco desarticulados o infradesarrollados, o directamente estaban omitidos del texto de la ley. Consecuentemente, con ese diagnóstico, la comisión se planteó lo siguiente. Dijimos, vamos a preservar lo que esté correctamente desarrollado, los institutos que están en la ley, que son muy importantes, los vamos a preservar. Recordemos también que nuestro ordenamiento jurídico complejo, nuestra pirámide kelseniana, los derechos de los consumidores no son únicamente tutelados por la ley 24.240. Teníamos en el año 94 la elevación a rango constitucional de los derechos de los consumidores, artículos 42 y 43. Luego, en el año 2014, aparece el tema tratado en un capítulo en el Código Civil y Comercial, un poco emulando muchas de las cuestiones que ya estaban tratadas en la propia ley, pero que eso vino a ser un combo articulado de Constitución, Código y leyes especiales, y además todas las otras leyes, obviamente. La 24.240 pretende ser una norma, un eje vertebrador de todo un subsistema protectivo que tiene que ver con la Ley de Defensa de la Competencia, lealtad comercial y las normas sobre comunicaciones, transporte, alimentos, medicamentos. Es decir, nuestra disciplina abarca todos los bienes y todos los servicios públicos y privados, con muy poquitas excepciones.
Por lo tanto, necesariamente debíamos pensar en un mecanismo de complementación normativa, es decir, respecto de lo que ya estaba bien constituido, un robusto artículo de código de diálogo de fuentes, que ahora está en el actual proyecto en el artículo 28, porque aquí este concepto que fue traído a América Latina, me animo a decir, por la profesora Claudia Lima Márquez, tomando la experiencia de la armonización del derecho comunitario, en donde distintos países, distintas culturas y procedencias tenían que armonizar textos legislativos, y bueno, de allí nace un poco la idea de el diálogo de las distintas fuentes del derecho que aplican a las relaciones jurídicas, y este concepto aplica específicamente a las relaciones de consumo. Porque una misma prestación o un mismo servicio, por ejemplo, comunicaciones, transporte, alimentos, medicamentos, por su impronta, su relevancia social, tienen legislaciones específicas, muchos tienen otros organismos de control, pero también se transforman en relaciones de consumo esos servicios cuando es contratado por un consumidor final. Por lo tanto, tenemos un cruce, yo diría horizontal, que es la ley del consumidor, que va aplicando a todos los sectores de actividad, y estatutos o reglamentos verticales que generan regulaciones sobre las distintas materias que acabo de enunciar. Eso le trae para los operadores del derecho una serie de problemáticas, es decir, cómo resolver un litigio cuando surge un conflicto en el contrato, un hecho dañoso, un hecho de incumplimiento, cómo resolver la controversia, con qué legislación aplicar. Entonces acá cobra, yo diría, dramatismo la cuestión del diálogo de las fuentes y da mucha robustez a este tema, porque lo que existe en la materia de protección al consumidor es un verdadero sistema integrado, un subsistema de protección al consumidor que, como lo acabo de definir, es muy complejo desde el punto de vista teórico. Por lo tanto, dijimos, preservamos lo que está bien, vamos respetando las distintas fuentes del derecho y las potenciamos con un muy potente artículo alineado también con las previsiones del artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, que trajo una noción sobre el tema de la articulación y la interpretación para los jueces a la hora de resolver controversias. Esto lo pusimos en el artículo 28. Y entonces, y luego era ir mejorando algunos tipos de institutos que estaban deficientemente desarrollados o traían algunos problemas de interpretación, y ir completando algunos segmentos que directamente estaban omitidos, como por ejemplo un buen capítulo de prácticas abusivas o los procesos colectivos de consumo, que estaban totalmente omitidos del texto actual de la ley. Tiene solamente dos previsiones, artículos 52 a 54 de la ley, y se usa mucho precedente Halabi de nuestra Corte Suprema de Justicia para sustanciar estos procesos colectivos. Entonces, con ese fundamento nos abocamos directamente, por eso es que perdimos también un poco, no sé si alguien lo dijo, la marca 24240, que era todo una cosa muy fuerte en el mercado del consumo, la ley 24.240, porque hubo que deconstruir todos los institutos y todas las reglamentaciones existentes y reformarlas, combinarlas, desagregarlas y desarrollarlas en un nuevo texto que casi tiene más de 50 artículos de la ley en su versión actual, y que ha sido la idea de completar, desarrollar, robustecer. No estoy de acuerdo, discúlpenme, con mis amigos Adrián Ganino, en el sentido de algo, no sé si esbozó también Rubén Morsesian, de concebir esto como una cuestión de no ser progresivo en la reformulación de los institutos. Para terminar, el criterio metodológico que acabo de desarrollar, dijimos, hagamos todo esto con estricta sujeción. Cada vez que incorporábamos algún capítulo en la ley o que reformulábamos el ya existente, estar muy atentos a las previsiones constitucionales en la materia, los tratados de derechos humanos que le resultan aplicables, y entre los cuales uno de los principios fundamentales es el de la progresividad y no regresión en la materia. Quiere decir no retroceder en los estándares de protección actual que se habían alcanzado con el distinto conjunto de normas aplicables a las relaciones de consumo, como un hecho cierto, y que de hecho lo pusimos en uno de los principios. El primero del artículo 5 del proyecto es principio de progresividad y no regresión. Eso no quiere decir que no se puedan modificar algunos fundamentos, ¿está? Entonces digo, respetamos esos principios y nos atuvimos estrictamente a la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal. Básicamente, por ejemplo, esto se puede ver en el capítulo de procesos colectivos,
ateniéndonos al precedente Jalabi, y en la reformulación del daño directo, atendiendo al fallo Ángel Estrada, que había sido el originante de la reforma de esta figura en el año 2008. Así que con este combo nos pusimos a trabajar, muchísimo tiempo de trabajo, de discusión de cada tipo, y entonces sí también decirlo que la ley actual adolece también de una cuestión de una falta de sistemática general, una estructura deficiente en la cual uno advierte, por ejemplo, en los primeros artículos son de definiciones, consumidor, proveedor, relación de consumo, y luego ingresa directamente en los tipos que generan reglamentaciones en el mercado, es información, oferta, garantías, publicidad, etcétera, etcétera. Está totalmente omitido en el actual texto de la ley todo lo que es conjunto de principios generales en la materia, que son fundamentales, deberes, políticas de consumo, derechos de los consumidores. Todo esto está omitido porque cuando se armó aquella ley en el año 93, dije, si bien fue muy loable en ese momento, no se hizo con una mirada sistemática, seria y consistente para contener todos los aspectos que tiene que tener una ley integral de protección al consumidor. Así que en esa deconstrucción fuimos los primeros articulados, obviamente los primeros artículos, fuimos también respetando las definiciones y los conceptos para saber quién tiene la tutela, quién es un legitimado pasivo, qué debe entenderse como relación de consumo, y luego a partir del artículo 5º y siguientes empezamos con la introducción de los lineamientos generales que tienen prácticamente todas las legislaciones de consumidor modernas en el mundo. Conjunto de principios que van a regir la materia, consumo de deberes para los proveedores, principio de derechos generales para los consumidores y políticas que deben implementar los actores que tienen incumbencia en la materia, autoridades de aplicación, Ministerio Público, asociaciones de consumidores, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. En el tema de principios, debo decir, sumamos 10 principios fundamentales, siempre ateniéndonos, obviamente, se estudió y se referenció mucho en las mejores prácticas del derecho comparado, la legislación brasileña, hablando del caso latinoamericano, que han sido pioneros en esta disciplina, también legislación de Perú y de Chile, y también del derecho continental europeo, la legislación francesa e italiana y de tipo comunitaria, que fue tenida en cuenta para, perdónenme que está sonando esto, justamente para el tema de tener en cuenta, no para copiar, porque en las cuestiones de consumo, las cuestiones idiosincráticas tienen mucho que ver, pero sí para no descubrir el agujero del mate, referenciarnos las mejores prácticas en la materia, alineamientos, directrices de Naciones Unidas, recomendaciones de OCDE, es decir, tomar los principios más modernos de la disciplina e introducirlos al texto que fue reformulado, tomando también, yo diría, una fuerte carga en cada instituto o en cada capítulo que se incluía, una fuerte carga axiológica y de valores. Ustedes van a ver en todo el texto permanentemente la referencia a los tratados de derechos humanos, las nociones de hipervulnerabilidad, las nociones de consumo sustentable, de protección del medio ambiente. Esto en cada segmento se fue replicando porque entendemos que un texto moderno y actual es inescindible en lo atinente a las relaciones de consumo, atender a este tipo de reglamentaciones. Por lo tanto, con ese criterio fuimos trabajando. Dije, luego de las definiciones, al principio van a ver que se elaboran los 10 principios básicos que tienen que ver con, bueno, acceso al consumo, acceder a consumos de seguros y de calidad, principio de eso, de progresividad y no regresión, principio de transparencia en los mercados, principios que tenían que ver con el consumo sustentable, atención de consumidores hipervulnerables, entre otros. Y sin mencionar, por ejemplo, puntualmente en este artículo 5º de principios, decirlo realmente con orgullo que Argentina logramos en el seno del Mercosur, en el Comité Técnico número 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur, que tuve el honor de coordinar junto con Blanco Muñoz, llevamos hace 2 años, la idea se estaba trabajando en ese comité, la idea de armonizar tipos legislativos, legales, para unificar criterios en materia de protección al consumidor en el ámbito del espacio regional. La comisión estaba muy trabada, se nos ocurrió la idea de tomar este conjunto de principios que habíamos elaborado para este anteproyecto con la comisión,
socializarlos con los colegas de Brasil, Uruguay y Paraguay. Finalmente tuvimos realmente mucho éxito, salió más completa la norma en el año 2019, se dictó la resolución Grupo Mercado Común 36-2019, que establece principios fundamentales de la protección del consumidor para el Mercosur, que contiene los 10 principios que estamos enumerando en este anteproyecto, así que me parece un hecho importante que Latinoamérica, en nuestro espacio regional, adopte un trabajo que habíamos hecho en Argentina y justamente para este proyecto. Muy bien, luego seguimos, no me voy a detener, hay un conjunto, se trabajó mucho, por ejemplo, ahora voy a ir marcando algunos aspectos de algunas instituciones o de figuras en las cuales las fuimos calificando, dándole alto valor agregado para enriquecer el texto. Una de ellas fue lo que llamamos el deber de información, que en esta disciplina es fundamental. En el texto actual hay una escasa referencia a estas cuestiones, que están muy fragmentado y muy salpicado, allá por los artículos 4 y 5 y poco más. Hicimos un articulado muy robusto a partir de los artículos 10 y siguientes en términos de información, ya no solo hablando de la carga de información tanto previa como durante la ejecución de las prestaciones y su cierre a cargo del proveedor, sino carga de información para las autoridades de aplicación, para los funcionarios con competencia en la materia, trabajar en producción de información que tenga que ver con los principios de precaución y de prevención de los daños, de asistencia y formación del consumidor en la materia financiera y en otras materias que son tan importantes para el desempeño de los consumidores en el mercado. Entonces ahí se robusteció muy fuertemente, ya dije, el tema de la información. Otro aspecto que robustecimos muy profundamente fue el de prácticas abusivas, artículos 19 y siguientes. En nuestra ley actual está esbozado prácticamente en el 8 bis, con muy escaso nivel de desarrollo relativo. En el proyecto trabajamos muchísimo en este concepto, ampliando las figuras consideradas como prácticas abusivas, trayendo el criterio de restricciones lesivas de la libertad de contratar como prácticas abusivas, atención prioritaria, tiempos de espera, prácticas ilícitas consideradas abusivas en perjuicio de los consumidores. Y fuimos desagregando mucho este tema, en el cual la doctrina especializada había avanzado mucho en la cuestión de las cláusulas abusivas, pero muy poco en el tema de las prácticas. Y esta era una falencia que quisimos especialmente, tomando de nuevo antecedentes del derecho comparado y de prácticas de nuestro país, para enriquecer allí el texto. Otra cuestión fue, ya saltando en artículos 29 y siguientes, tiene que ver un poco con esta cuestión general de pensar en principios, en deberes y en derechos. Deberes para la administración pública. En este momento los artículos 43, básicamente, que habla de las misiones y funciones de la autoridad de aplicación, trae unas pequeñas referencias, igual que en el artículo 60, a las facultades y atribuciones que tiene la autoridad respecto de ejercer todas sus misiones y funciones. Decidimos que es un rol fundamental el de la autoridad de aplicación a los agentes con incumbencia en esta materia, cargarle de deberes de la administración en términos de capacitación y asistencia para los consumidores, planes de educación, la formulación de políticas que atiendan específicamente en nuestra materia, la prevención del daño, vale mucho más que un buen y eficiente sistema de reparación. Porque una vez producido está bien, podemos ocurrir a los tribunales, buscar estos criterios, pero se ha trabajado muy poco hasta la fecha en la materia de la prevención y de la precaución, y entonces estamos allí generando estas cargas obligacionales en cabeza de la autoridad de aplicación. Después sí referirme un poco al tema de daños, que también se aludió acá. Yo creo que inclusive ha sido mal entendido en algunas opiniones que he ido leyendo hasta la fecha en la materia. El tema de daños, que es una materia fundamental para la defensa del consumidor, porque tiene que ver con las posibilidades de obtener una justa e integral reparación por hechos lesivos de incumplimiento contractual o de violación de la ley que generen perjuicio para los consumidores. Ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de reparación de daños es el más completo que existe en todo el ordenamiento, es el de consumidor, porque trae las figuras adicionales que no rigen para el resto del ordenamiento, que son las del daño directo, artículo 40 bis, que es destinado para la autoridad de aplicación, y el daño punitivo del 52 bis para articular en sede judicial.
acá trabajamos en realidad aclarando un poco las cuestiones del daño que tienen que ver con lo que se entiende como un simple incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, en el cual existe ya una abundante legislación de orden general y particular en la ley para hacer valer los derechos y obtener una reparación. Puedo poner cualquier ejemplo, no sé, comprarme un auto o una bicicleta y que no me la entreguen. No hace falta allí calificar ninguna cuestión. Ahora, en lo atinente al artículo 40, un segundo salto cualitativo que da la ley actual en este aspecto y también preservada en el anteproyecto, en el proyecto de código, es una calificación de la conducta cuando media un daño derivado de un producto defectuoso. Que la actual redacción del artículo 40 habla de vicio o riesgo del acoso de la prestación del servicio, que ha traído algunas confusiones tanto a la magistratura como a parte de la doctrina especializada. Concretamente, esto tiene que ver, tomando la legislación europea, noción de, es decir, en el Código Civil también se la asimila con el de servicios riesgosos, son productos o servicios que presentan algún grado de defecto. No está detallado en la ley actual y acá ha traído muchos problemas de interpretación. Nosotros reformulamos, hacemos un capítulo especial para el daño derivado del producto o el servicio considerado defectuoso, definiendo esos efectos, qué se considera producto, qué se considera servicio y cuáles son los vicios que dan lugar a este daño derivado, que es el vicio de diseño, de fabricación, de información o de preservación del producto. Siguiendo acá un poco la legislación europea, vicio de diseño es aquel que el producto es impropio para su destino, que está genéticamente mal diseñado. No sé, una cortadora de césped te da patadas. Luego tenemos el vicio de fabricación, es el daño derivado de una pieza que genéticamente está bien diseñada, pero que contingentemente salió mal construida y provoca un daño. Y luego tenemos los vicios derivados de la falta de información relevante que pueda generar un perjuicio para el consumidor, o de conservación del bien, pensemos en medicamentos o alimentos, que al esto, la cadena productiva, puede generar un grave daño al consumidor. Allí se preserva absolutamente la cuestión del factor de la atribución de la responsabilidad de carácter objetivo y la responsabilidad solidaria de toda la cadena para no trasladarle a la parte débil del contrato la contingencia de tener que demandar a los distintos actores que intervinieron en la cadena comercial y hallar su verdadero culpable. El consumidor puede elegir a quien quiere y luego, a través de las acciones de regreso entre los proveedores, se busca al verdadero responsable. Esto fue robustecido y clarificado, excluyendo de este capítulo a los meros incumplimientos de obligaciones que tienen un régimen aparte. Vamos Sí, señor. redondeando, por favor. Vamos redondeando. Y en el cual decía, lo hemos aclarado, y luego queda subsistente la cuestión de la responsabilidad derivada de la conexidad contractual, que es lo que creo que también se hizo referencia aquí, que es otro supuesto que no es el daño derivado de un producto defectuoso. Es una responsabilidad por conexidad muy desarrollada en nuestra doctrina, en la cual nosotros también hemos trabajado con el criterio de la responsabilidad objetiva y los eximentes de responsabilidad de carácter general que están en el código. Quiero, para ir terminando, decir que en lo atinente a la figura del daño, de la figura del daño punitivo y del daño directo, que son figuras complementarias de la reparación del daño, hicimos un fuerte trabajo atendiendo a los precedentes de Ángel Estrada, reformulamos la figura del daño para preservar la figura que en este momento está desactivada por una reforma que se hizo en el año 2014, preservándola y acodándola con el desarrollo institucional de una agencia gubernamental muy calificada, muy profesional, que atienda, que pueda cumplir los compromisos de la hora en esta materia denominada ANCON. Teniendo robustez política, pero orbitando, es decir, teniendo autarquía funcional y financiera para desplegar a cabalidad sus misiones y funciones. Termino con esto. Cerramos con el tema de los procesos colectivos de consumo, cuestión fundamental en nuestra disciplina, que nunca fue desarrollada en la ley, que de hecho no tenemos a la fecha una ley general de acciones de incidencia general o colectiva en la Argentina, pese a los intentos que se han habido, y en la cual decidimos incorporar un capítulo muy específico que tiene que ver en nuestra materia. Saben que puede haber pequeños incumplimientos o de carácter general o masivo, que importaría que cientos de miles de individuos repliquemos una acción de reparación de un daño individual saturando los tribunales. Cuestiones como el efecto erga omnes, la representación de la clase, la notificación, el alcance y contenido de la sentencia, de los acuerdos transaccionales, todas estas cuestiones que son muy importantes, tomando también las mejores
regulaciones en esta materia han sido introducidos como un capítulo final en este proyecto de Código de Defensa del Consumidor. Espero, para finalizar, estuve 25 años, trabajé en la autoridad de aplicación y he tenido el orgullo de estar en las tres reformas más importantes de la ley. La 26361 del año 2008, la 26993 del sistema COPREC y ahora en esta cuestión. Les digo entonces, con esta experiencia y sin hesitación, que creo que, sin prejuicio obviamente de las reformas, entiendo lo que dice Rubén Morsesiani, en algunos aspectos lo comparto obviamente porque los tipos son perfectibles. Esta no es una ley solo para las acciones de clase o solo para los temas del derecho cambiario. Es una ley compleja y muy desagregada que, con las mejoras que ya se introdujeron y las que sepan introducir los señores legisladores, esperemos que poder tener un texto a la altura del siglo XXI que los consumidores de argentinos y argentinas nos merecemos. Muchas gracias y quedo a disposición de los señores legisladores.